Les damos la bienvenida a Sesgo de Curiosidad, un podcast sin horario, hilarante y desalmidonado, con palabras de cualquier siglo y sobre casi cualquier tema. Navegaremos en aguas de otros algoritmos para darle paso a nuevas preguntas y que siempre nos guíe la curiosidad. Con la charla de Ana Costa, Susi Viera, Andrea Velasco y en los controles, Cata Galindo. Atrévanse a subir a bordo de Sesgo de Curiosidad. No se lo pierdan. Hoy conversaremos sobre mundos paralelos y no lugares. ¿Y de qué va esto? Bueno, la consigna de mundos paralelos surgió a raíz de que yo, investigando como siempre, di con un artículo muy interesante de La Diaria de hace 2 años, en que en realidad después el artículo hablaba sobre economía, pero que hacía una muy buena introducción y hablaba de estos universos paralelos que en realidad creo que tenían que ver con lo que nosotros queremos hablar. A ver. Decía así: en ese artículo se narraba que 10 días antes de morir, el físico Stephen Hawking envió al Journal of High Energy Physics, perdonen mi inglés, la última versión de su teoría sobre el origen del universo, fruto de 2 décadas de trabajo conjunto con su amigo Thomas Hertog. En ella plantean que luego del Big Bang, las distintas regiones del espacio evolucionaron a distintas velocidades, creando no solo un universo, sino múltiples universos. El nuestro sería tan solo un universo particular, una especie de burbuja de tantas otras que andan flotando por ahí en el espacio. Me explota la mente, como si no alcanzara con el Big Bang, el infinito, los años luz, para agregarle ahora esto de los universos paralelos. Igual no te preocupes, Ana, porque no vamos a hablar de física cuántica. Me quedo más tranquila. En realidad vamos a ir hacia algo bien concreto que ocurre en nuestro pequeño planeta Tierra. Aunque cuando te pones a investigar sobre universos o mundos paralelos, toda la información te lleva hacia allí, hacia la física cuántica, y que es maravillosa. Pero no es de eso de lo que vamos a hincarle el diente ahora. Aunque ya me había gustado el concepto de burbuja flotando en el espacio y por eso lo asocié de una forma bien casual a nuestro tema. Y entonces, Susi, ¿de qué va esto? ¿Cómo se desarrolla este tema? Bueno, hace algunos días, en un asado con amigos, surgió la conversación de que la percepción que tenemos del mundo es una construcción de acuerdo a la sociedad donde vivimos, a la escuela donde fuimos, al barrio, a los amigos que corresponden a un grupo determinado socioeconómico X. Pero resulta que existen muchos mundos, XY, XS, XF, etc. Y cada uno tiene sus códigos, sus formas de relacionamiento y de accesibilidad a determinados servicios o productos. Esto genera una desigualdad y a veces esos mundos se cruzan, pero muchas veces no. Y creemos que porque conocemos el nuestro, conocemos el mundo en general. Y en realidad lo que conocemos es solo una porción bastante acotada del nuestro. Aunque por supuesto que hay veces en que nuestros universos se rozan o se interceptan. Y siguiendo acá tu razonamiento, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Decís que tenemos una mirada sesgada acerca de ese conocimiento. Sé que hay mucha tela para cortar en esta pregunta, ¿no? Pero ¿es imposible conocer otras realidades aunque no sean las nuestras? De repente no es que sea imposible. En realidad todo depende de la intención y el interés de los individuos que lo integran para que los mundos se intercepten o se crucen. Lo cual sería una paradoja, ya que la definición de paralelo es plano que no puede cruzar ni cortar otra línea u otro plano por más que se prolongue, porque todos los puntos de uno están a la misma distancia del otro. Pero esta en realidad es la definición del diccionario. De lo que vamos a hablar hoy, yo creo que apunta hacia otro lado. Hay algunas cosas que las tenemos tan naturalizadas que las damos por obvias, como por ejemplo, podemos dar por supuesto que todo el mundo conoce el mar o que todo el mundo alguna vez ha estado en un edificio alto mirando hacia abajo, y no siempre es así. Para graficar esto, me acuerdo de la película El viaje hacia el mar, no sé si se acuerdan. Sí, la he visto. Basada en un cuento de Morosoli, en que se muestran las peripecias de un grupo de hombres adultos que no habían conocido el mar. Es un viaje relativamente corto, de no más de 100 kilómetros de separación. Qué brutal, ¿eh? Lo que sucede es que las distancias sociales van mucho más allá de la geografía. La desigualdad genera mucha más distancia que los kilómetros. Y bueno, Susi,
Me la serviste en bandeja para mencionar a Marx. Qué tema. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Sin ningún ánimo de aburrirlas, me gustaría comentarles algo sobre el índice de Gini. ¿Han oído hablar? Ni idea. No, la verdad que no, Anita. Pero Bueno. nos interesa porque ya veo más o menos por dónde a dónde querés llegar. A ver, Vamos a ver profundicemos. si estás en lo cierto. Voy a tratar de explicarlo muy simplificadamente. El índice de Gini es una cifra entre 0 y 100 que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos dentro de un país, donde 0 se corresponde con el tipo ideal de la perfecta igualdad. Esto quiere decir que todas las personas reciben los mismos ingresos, y 100 se corresponde con el tipo ideal de la perfecta desigualdad. Quiere decir que una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno. Siguiendo esta idea, y muy a grosso modo, diríamos que cuanto menor, mejor. ¿Me explico? Sí, se va Es a decir, entender. lo que esté más cerca de 0 será más igualitario y lo que esté más cerca de 100 más desigual. Como dato de color y para bajar un poco a tierra esta cosa tan abstracta, les cuento que en 2022 el índice de Gini en Uruguay fue 40,8, en Islandia fue 23,2 y en Angola 51,3. Qué interesante, Ana, estos datos comparativos de Uruguay para con otros países y no tan lejanos en el tiempo, ¿no? Del año pasado. Sí, Qué interesante esto del índice de Gini, pero qué complejo. es muy complejo, por eso lo estamos mostrando de una forma bien simplificada. Como les decía, estas desigualdades en el ingreso se traducen en diferencias en la expectativa de vida, en los consumos culturales y en los espacios de socialización. Aunque el concepto de mundos paralelos que estamos abordando en este episodio no se define únicamente en función de la desigualdad social. También hay mundos paralelos o nichos alrededor de la cultura y la socialización. Por ejemplo, los hobbies, los oficios, lo que la gente hace en el tiempo libre. Pienso, por ejemplo, en las movidas que conviven en nuestra sociedad. Nosotras conocemos bien algunas, por ejemplo, el mundo del flamenco, Exacto. el mundo de la danza, el mundo de la fotografía. Hay gente que se dedica a los cómics, a las artes marciales, al folclore. Sin ir más lejos, hoy en el Museo Blanes había un festival de Japón y estaba ¡Qué interesante! lleno de gente, desde artes marciales, flores, ikebana, juegos, un mundo que no sabíamos que existía. Un mundo paralelo, literalmente. Y para quien está dentro de estos mundos, es lo más normal, valga la redundancia, es lo más normal del mundo. Y de fuera quizá ni saben de la existencia. Nos ha pasado, lo conocemos bien, que nos han preguntado, ¿flamenco? ¿En serio hay gente acá que baila flamenco? Sí, hay mucha gente que baila, que toca la guitarra y que canta. En este caso me pregunto, ¿y cómo se articula esto, no? Con la teoría de los 6 grados de separación. Opa, ¿qué es eso? Otro ¿Qué se tema trata esa bastante que despierta muchas curiosidades y ganas de seguir hurgando en este tema. Contanos qué es. Bueno, la teoría de los 6 grados de separación afirma que es posible contactar con cualquier persona del planeta usando el máximo de 5 intermediarios. 6 si contás al destinatario. Por eso se llama 6 grados de separación. Supongamos que una persona tiene 100 contactos, cada uno de ellos conoce a otras 100 personas, así que con solo 2 grados de contactos, tus amigos y los amigos de tus amigos, puedes o podrías contactar con 100%, es decir, 10.000 personas. Yo sé que suena un poquito caótico estos números, pero es real. Estas 10.000 personas conocen a su vez otras 100 cada una, así que el siguiente grado abarca a 1.000.000 de personas. Si cada una de estas personas conoce a otras 100, tenemos 100 millones. Y en un quinto nivel llegamos a 10 millones de personas que superan con creces los 7.700 millones de habitantes de la Tierra. Increíble. Para Andrea, porque ¡Wow! Si a vos te explotaba la cabeza, Anita, con esto... ¡Wow! El sexto y último grado abarcaría a 1.000.000 de millones de personas, es decir, 1 billón. Bueno, Sí, ya escucharon bien, billón. Me explotó la mente. No sé cuánta evidencia hay para demostrar esto, pero es apasionante. Ahora, me pregunto esto. Conocerse no quiere decir precisamente compartir ni interactuar, pero sí puede hacer posible que aquello que era paralelo ahora se vuelva perpendicular. Y esto me hace acordar, amigas, a un bellísimo programa que se llamaba 7.000 millones de otros. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? No.
Yo no lo vi. Sería muy Es un joven. programa... Puede ser, sí, no habías nacido. Es un programa que se emitió en Canal 5, acá en Televisión Pública, en el año 2013. Constaba de una cantidad de entrevistas. Un grupo de periodistas hizo entrevistas a unas 6.000 personas a lo largo de 7 años, viajando por todo el mundo. Entonces el programa te mostraban la cara de una persona y al lado el texto, donde hacían preguntas sobre los sueños, sus anhelos, el amor, qué es la paz, qué es la guerra, qué es la felicidad. Era maravilloso, es una joyita, recomiendo que lo busquen. Y recomiendo también, de paso cañazo, ya que estamos en esto, que miren el video que se encuentra muy fácil, de Carl Sagan sobre un punto azul pálido. Ay, para contarnos un poquito qué se trata ese video. Es un video de Carl muy Sagan. hermoso cuando la nave Voyager salió creo que del sistema solar, o bueno, por lo menos cuando salió de la Tierra. Son unas naves que fueron con información sobre nosotros, sobre el planeta Tierra, para eventualmente encontrarse en los confines del universo con vida inteligente. Sacó una foto, una última fotografía, y es un puntito azul pálido, y es un video muy, muy conmovedor donde Carl Sagan relata que ese punto azul pálido, que de lejos tiene pinta de nada, es una motita de polvo en el medio de una galaxia en un confín del universo, para nosotros lo es todo. Todas las personas que conocemos, todas las personas de las que hemos oído hablar, nuestros amores, los niños, cada pareja de enamorados, cada tirano, cada héroe, ha vivido en este pequeño... Todos los mundos paralelos en todos un los punto mundos azul. en un mínimo punto azul. Exactamente. Las 8.000 millones de personas que somos hoy día estamos en este punto azul pálido. Entonces te pregunto Andrea, porque quiero que me expliques, A ver, porque dime. quiero entenderlo. ¿Estamos las 8.000 millones de personas que estamos en este punto azul pálido a 6 grados de separación? Tal parece. Parece que esos 6 grados de separación paradójicamente se dan, no todos los casos, pero sí algunos de ellos en los no lugares. A ver, ¿qué es eso del no lugar? Bueno, es interesante también. Mientras planeábamos este podcast, mientras estábamos conversando sobre qué temas queríamos abordar, nos topamos con la noticia de la muerte de Marc Augé. Perdona mi pronunciación del francés. Marc Augé fue un antropólogo que en los años 90 difundió la noción del no lugar. Esta noción se refiere a esos espacios de anonimato, espacios en los que no hay señales de identidad clara en la que podamos relacionarnos y forjar identidades. ¿Se les vienen ejemplos a la mente de lo que podría ser un no lugar? Sí, a mí, por ejemplo, ahora pensando en estos no lugares, no sé, los shoppings, aeropuertos, algunos medios de transporte... se refiere a espacios que podrían ser absolutamente iguales, por ejemplo, estar en Tokio, en Brasilia, en Madrid, pero que a su vez, cuando estás allí adentro, nada te da información de que sea un lugar específico. ¿Me hago entender? ¿Va a eso? Sí, por ahí va. Saben que justo hace poco vi un documental muy interesante sobre un shopping, que es el del mercado del abasto en Buenos Aires. En realidad era un mercado de abasto que se transformó en shopping. Este documental, que se llama El mercado, de Néstor Frenkel, se plantea que si bien es un shopping en sí mismo y por ende un no lugar, habría generado un dinamismo local en el barrio y microemprendimientos y sociabilidades que le dan a ese barrio una configuración única. A partir de un no lugar, el barrio reinventó señas de identidad particulares. Por ejemplo, se hicieron centros culturales, se hicieron otros negocios. Había un hombre que vendía en un ómnibus, que lo estacionó en la puerta del shopping y vendía ropa usada y cosas usadas. O sea, como que no era tan así como que ese shopping ese mercado de abasto se transformó en un shopping no tan no lugar. Claro. Qué interesante. Esto me hace acordar a un caso que también tiene que ver con un shopping, pero que no tuvo el mismo devenir. Y me refiero a cuando se convirtió la cárcel de Punta Carretas en shopping, que esto fue a mediados de los 90. ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Sí. En su momento fue objeto de una gran discusión. Recordemos que la cárcel de Punta Carretas tiene un par de historias muy significativas. Una es la fuga de los anarquistas en el año 1931 y la otra historia significativa, 40 años después, es la fuga de presos políticos que se llamó El Abuso en 1971.
Cabe aclarar que Punta Carretas era una cárcel en la que convivían presos políticos y presos comunes, y la existencia de la cárcel repercutía en el barrio. Bueno, yo curtí mucho ese barrio cuando era niña, sí, porque vivía mi abuela materna y bueno, iba siempre a quedarme a dormir en la casa de ella y bueno, y me acuerdo clarito que el barrio tenía una impronta muy diferente a lo que es hoy en día. O sea, Sí. se convivía mucho con toda la historia de la cárcel, ¿no? Claro. Totalmente en las antípodas de lo que es hoy. O sea, en este caso parecería que el shopping se convirtió verdaderamente en un no lugar respecto a la historia del espacio físico en el que se construyó. Me viene a la mente, siguiendo con este tema, el caso de la cárcel de Miguelete, que se transformó en un espacio de arte y que conserva la memoria de lo que allí tuvo lugar. La reforma de ese espacio, por ejemplo, no derivó hacia un no lugar, sino que tiene características bien propias y que hacen que la memoria no se pierda. Creo que aprovechó muy bien la convivencia de un espacio cultural con lo que es la memoria de sus muros, de su construcción. Algo muy curioso es que el primer shopping que se construyó en Montevideo tuvo la intervención del ingeniero Dieste con su original estructura de ladrillo. Bueno, hoy en día se llama Montevideo Shopping y es un espacio que es un no lugar, pero que representa algo que él llamó, entre comillas, la economía cósmica, que era la utilización económica de los materiales de construcción y era muy defendida en sus edificios y en sus obras, dándole una personalidad estética que lo caracteriza. Más allá de las diferentes reformas y ampliaciones que tuvo este edificio y que por lo pronto han diluido un poco su impronta inicial. Qué interesante. Estoy tratando de recapitular de lo que venimos hablando respecto a shoppings y espacios y parecería que no siempre es tan evidente en todos los casos que un no lugar sea efectivamente un no lugar. La noción misma de no lugar, de hecho, ha sido revisitada y se ha discutido que para las generaciones más jóvenes, los llamados no lugares, como por ejemplo los shoppings, han sido por el contrario escenarios de socialización y diversión. Yo quiero volver a los mundos paralelos. Bueno, No solo hablamos de desigualdad, hablamos también de mundos paralelos por intereses en común, de manejar un lenguaje común que damos por obvio, de suponer, por ejemplo, si estamos en una clase media con cierto acceso a los servicios de ocio, que vacacionar es algo que todo el mundo hace. Sí, igual se me ocurre pensar que un aeropuerto, por ejemplo, es un lugar que no todo el mundo puede conocer y a veces no visitar nunca. tal cual. Y ahora les voy a plantear la siguiente picardía, a ver si están atentas. ¿Se podría llegar a hacer una medición del índice de Gini para las personas que están dentro de un shopping? Qué lindo ejercicio mental, ¿eh? Lo dejamos planteado. Y siguiendo con estos juegos de la imaginación, ¿cómo se relacionan mundos paralelos, no lugares y sesgos de socialización por intereses? ¿Jugamos? ¿Les parece? Bárbaro, pero antes quiero decir una cosita. A ver. Mientras hablábamos, estaba pensando en las aspiraciones de ascender socialmente, aspirar a estar allí donde aún uno no ha podido llegar. El mito de la Cenicienta, por ejemplo, que habla del ascenso social por matrimonio y que a la vez era la trama de las telenovelas cuando yo era niña. El mito del nene que se vuelve campeón de fútbol, o la meritocracia, suponer que las personas únicamente con su esfuerzo pueden salir de pobres. Entre otras tantas ideas, ¿no?, que circulan, que lo que hacen es responsabilizar a los individuos de diferencias estructurales que les exceden. La educación pública es o aspira a ser un gran igualador, aunque he notado que se ha segmentado más. Cuando yo era niña, literalmente en la escuela convivían todas las clases sociales y orígenes. Cuando mi hijo, que ahora tiene 38 años, fue a la escuela pública del barrio. Y él me lo agradeció porque conoció gente que de otro modo no hubiera conocido nunca. Actualmente me parece que eso ahora todo está más segmentado y las personas que van a las escuelas públicas o a los colegios privados son más parecidas entre sí, provienen del mismo contexto. Están como encerradas en un único mundo paralelo. Aunque a mis sobrinos, nietos, que hoy en día van a un colegio privado porque están becados porque su papá trabaja allí,
el más chiquito le preguntó un día al padre: papá, ¿por qué nosotros no vamos a Miami en las vacaciones de julio? Brutal, claro. Y sí, totalmente. Y esto va en detrimento de acercar consumos culturales muy diversos. Pero ahora les pregunto, ¿esta temática es del siglo XX o del siglo XXI? Bueno, retomando el tema de los no lugares, el fenómeno de los no lugares es una temática del siglo XX y del siglo XXI a la vez. La globalización, el acceso de gran parte de la población mundial, que no toda, a Internet, las franquicias de las empresas, han creado más y más espacios que son no lugares. Pensemos en las grandes cadenas de comida, en las cadenas de farmacia y en todo lo que se llama grandes superficies. ¿Y esto dirías que es malo, que es bueno en sí mismo? No es fácil dar una respuesta. Un efecto de la globalización es que no somos tan distintas las personas en diferentes lugares del globo, de este punto azul pálido en el que vivimos. Notemos, por ejemplo, la identificación que sentimos a veces con personajes de series y películas. Es gente que habla más o menos como nosotros, que se pregunta más o menos las mismas cosas, aunque las tramas estén localizadas en diferentes espacios geográficos. La identificación parecería darse más por temas de clase social, hábitos y consumos culturales que por historias regionales específicas. ¿Me siguen? ¿Me explico? Sí, se entiende. Es decir, podemos sentir más identificación con los personajes de una serie, no importa de qué país sea, que presenta gente que más o menos se nos parece, que con personas con las que compartimos territorio e historia. Y a propósito de esto, ¿no?, que nos estás contando, Ana, te pregunto y les pregunto lo siguiente. Por lo que entiendo, esta noción fue presentada en un mundo en el que no había Internet. ¿Son las redes sociales en la actualidad no lugares? ¿Cuáles serían esos no lugares contemporáneos? Qué buena pregunta, Andrea. Nos metemos en tema de otro episodio y quizá hasta de otro podcast. Lo que me da la impresión, así a vuelo de pájaro, es que dado que las redes trabajan mucho con el sesgo de confirmación, podrían ser un arma de doble filo y encerrarnos en creer que lo que pensamos es lo único que hay. Aunque, como te digo una cosa, te digo la otra. Y también podría pasar que las comunidades de Internet hagan que se encuentre gente que no se encontraría de otra manera en el espacio físico. ¿Me hago entender? Sí, clarito. Clarito. Paren el mundo que me quiero bajar. Y para terminar este episodio queremos mencionar una de las frases icónicas. Una frase de nuestro invitado de hoy, que ha sido Carl Sagan, que dice así: Nuestro mentor. Hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia metida en una esquina olvidada de un universo en el que hay muchas más galaxias que personas. Con esto cerramos este episodio y los esperamos en los próximos capítulos de Sesgo de Curiosidad. Acompáñennos. Hasta la Hasta la vista. próxima. Hasta luego.